Sui Generis Podcast, un espacio donde la fe se sienta a conversar con la razón. Aquí preguntamos, dudamos y creemos. Exploramos lo divino y lo humano en busca de nuevas formas de entendernos. Bueno, bienvenidos a Sui Generis Podcast, el podcast donde preguntamos, dudamos y creemos. Una semana con muchas emociones encontradas porque tenemos un invitado especial, el cual es Kenny Wesley, pero para mí yo creo que es Soul el que tenemos acá en nuestra sala. Cada vez que veía esa película yo decía, se parece a un personaje que yo he visto en una película, porque inclusive es tan capaz el personaje de ejecutar el piano, de cantar, de hacer tantas cosas y es idéntico a Kenny. No sé, Kenny esta semana nos honra con su presencia, es un invitado de lujo, una persona a la cual yo admiro mucho y nada, vamos a ver un poco su biografía y luego de su propia voz vamos a ver lo que hace, su trayectoria, su recorrido y todos esos proyectos que están allí a flor de piel y el propósito por el cual también caminas y transitas en este mundo, ¿no, Kenny? Sí, la verdad que sí, que es un invitado especial, tanto a nivel profesional, porque como algunos sabréis, o si no lo sabéis, os vais a enterar en el día de hoy, Kenny Wesley es cantante, es compositor, trabaja como pianista, ha trabajado como profesor, es lingüista, o sea, tiene muchas facetas que todavía están por descubrir y sobre todo tiene una muy especial para nosotros que es la faceta como persona, que para nosotros al final, creo que ya te lo hemos dicho, pero eres una persona muy especial en muchos ámbitos. Y bueno, también por lo que tengo entendido, artísticamente te conocemos como de Soulful Nerd. Explícanos de qué va ese nombre, porque me parece bastante curioso. Pues en primer lugar, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con dos hombres que respeto muchísimo. Y en 2011 más o menos, yo estaba en, digamos, la segunda fase de mi carrera profesional, porque cuando yo comencé, yo no tenía una visión muy clara de cómo quería ser reconocido a nivel de la marca. Entonces, en esa fase yo pensaba que tenía que elegir un nombre específico que se podría asociar con mi persona, con algunas características artísticas y profesionales. Y yo como lingüista y músico del género soul y jazz, yo pensaba que fusionar el concepto de ser inteligente, multifacético, compaginaría muy bien con el término soulful. Entonces, ya está. Ya, y además de ello hablas varios idiomas, acabas de sacarte un doctorado acá en la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Cómo puedes hacer tantas cosas a la vez y mantenerte claro en tu propósito? Es una muy buena pregunta eh, que a mí me he preguntado varias veces. Cómo ser excelente en varios sectores y gestionar bien mi tiempo, porque claro, no tenemos tiempo infinito. Eh, yo, a principio, yo quería hacer todo al mismo tiempo, pero con el tiempo te das cuenta de que es imposible. Para mí, lo que hago ahora es enfocarme en una tarea específica, en desarrollar, por ejemplo, un idioma. En esta fase de mi vida estoy enfocándome en el español y cuando ya pienso que he alcanzado cierto nivel de proficiencia, paso a otra tarea. Eso puede ser algo a largo plazo o a corto plazo. Por ejemplo, dentro de una semana tengo un día que me dedico a escuchar música, otro día
para escuchar el francés, otro día para leer algo en alemán, lo que sea. Es una cuestión de gestión de tiempo, digo yo. No necesariamente de intentar hacer todo al mismo tiempo, porque el cerebro no puede Ya, procesar todo así. cuesta a veces tener un enfoque en una sola tarea. Y ese deseo por la música, ese amor por la música, por la voz, ¿cómo nace en ese Kenny de la infancia, en ese Kenny adolescente, ese Kenny joven, ese Kenny adulto? ¿Cómo se va desarrollando en el tiempo, no? Pues de todos mis talentos, yo creo que la música es la que me ha venido más naturalmente. Cuando ya estaba en pañales, cantaba. Ni podía hablar muy bien. Em, y soy el tipo de persona que siempre está cantando. Em, Hoy en día menos que durante mi infancia, pero en cada momento cantaba, cantaba, hasta que toda mi familia me decía, cállate, cállate, Kenny, Kenny. Y me ponía fuera de la casa para que nadie me dijera, cállate, para poder seguir cantando. En la noche, lo que sea, tenía que cantar. A veces incluso cantaba mientras me dormía. Es que era una obsesión, pero algo que me venía muy, muy natural. Ujú. Bueno, seguro que algunos de nosotros también nos decían que nos callaran, pero no era por cansancio, No era sino por por cantar cantar bien. mal. La verdad que sí. Y bueno, pues la verdad que para nosotros es un honor. Y bueno, como os podéis imaginar, pues vamos a empezar una nueva secuencia de vídeos en el cual vamos a hablar pues de la música, de dónde proviene y hasta dónde llega la música, ¿no? Y bueno, pues en el tema de hoy vamos a empezar a hablar pues un poco de los comienzos de la música, de dónde viene esta necesidad del ser humano de la música, de dónde viene esa creatividad. No sé qué puedes decirnos tú, de dónde proviene ese inicio de la música en el mundo. Yo creo que el primer ejemplo que tenemos de la música es la voz humana. Am, y la primera voz, la voz de las voces, es la voz de Dios, Ujú. porque Él habló y todo llegó a ser realidad. Entonces, yo diría que Dios es el principio de la música. Sí, de hecho, la verdad que algo que me venía a la mente mientras nos decías esto, es que si te das cuenta cuando en las películas o en todos los sitios, cuando se oye la voz de Dios, se oye como por detrás un sonido angelical de instrumentos, Sí. ¿no? Como que siempre ha estado asociada inconscientemente a la música, Ujú. ¿no? Entonces, pues yo creo que la verdad que la música, bueno, si nos vamos a la Biblia, desde el Ujú. versículo 4 del Génesis, ya nos habla de una música estructurada, como pues que había una persona que era el padre de todos los que tocaban arpas, todos los que tocaban Ujú. salterios, ¿no? Pero anterior a eso, ya en muchas partes de la Biblia, como puede ser también Job, nos hablaba de que ya los ángeles tocaban arpas, salterios. O sea, entonces realmente la música viene de mucho antes de la creación, ¿no? De antes de que nosotros habitásemos el mundo o el jardín del Edén, ya venía esta música, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la necesidad del ser humano por esa música, por tener esa música presente en todo? Porque a fin de cuentas, a medida que ha ido pasando la evolución, o sea, todo va referido a música. Vamos a los centros comerciales, hay música, vamos a comer, hay música, estás en casa y limpias y pones música de fondo. O sea, para todo estamos usando la música, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad que tiene el ser humano por la música? Claro, hay una reacción neuroquímica a la música, ¿no? El cerebro, a través de las ondas, puede medir el nivel de relajación, el nivel de estrés, el nivel en el cual se liberan muchos neurotransmisores como tal. Y hablando sobre el origen como tal, me llama la atención que en Alemania descubrieron una flauta de hace 42.000 años aproximadamente y fue hecha de hueso de buitre, entonces se estima
que, obviamente, si hace 42.000 años ya se databa algún instrumento, era porque el ser humano se recreaba a través del sonido. Y a mí me encanta algo, es que el mundo en sí produce un sonido. La Tierra, cuando gira alrededor de su eje imaginario, produce un sonido. El sonido de las ballenas, que lo estábamos hablando, y hay alguien que está estudiando, ¿no? La música de las ballenas como tal, nos comentaba. Sí, es Entonces, bastante investigado ahora en el campo de traducción. en el campo de traducción. Entonces, es decir, que el sonido como tal tiene un origen desde el comienzo de todo. Y las mismas cascadas producen un sonido espectacular. A mí me encantan las cascadas porque el sonido que producen es un sonido que te relaja, que te puedes contemplar. El sonido se contempla, el sonido se siente, el sonido se exterioriza. Entonces, creo que el ingenio ha tenido un hecho muy particular en cuanto a desarrollar instrumentos musicales, porque si englobamos música, música es un concepto muy, Ujú. muy amplio. Es un lenguaje universal, es un lenguaje que puede ser interpretado en toda lengua, pueblo y nación, pero luego interviene el genio, ¿no? El genio humano, esa capacidad de desarrollar los sonidos y combinar los sonidos. A mí me encanta es que las 7 notas musicales son tan exactas, son tan precisas, y a la hora de combinarlas también tienen una precisión matemática que nos da mediciones y todo exacto. Entonces, ¿cómo interviene la mano humana para desarrollar todo ese intelecto musical? Porque siempre he estado y he entendido algo, que Dios al principio de todo no pensó en una silla, no pensó en una mesa, no pensó en lavadoras, no pensó en nada de eso, sino que le dio la materia prima al ser humano para que Ujú. desarrollara eso. Esta mesa es producto de un árbol. El árbol fue sembrado. ¿Quién lo creó? ¿Fue el primero huevo o la gallina? Vienen Claro. muchas Sí, interrogantes sí, sí. de la cosmovisión humana, ¿no? Pero, ¿cómo interviene el ingenio humano para desarrollar el sonido, para desarrollar instrumentos, para desarrollar composiciones, para desarrollar letras? Ujú. Hablando que la voz es el principal instrumento, ¿no? Ujú. El silbido es un sonido y ese silbido se usaba para comunicar, pero ahora luego pasa todo a que alguien empezó a tocar, a hacer un sonido y le pareció curioso a su oído. Se desarrollaron los instrumentos de cuero, de cuerda Ujú. Sí. y así sucesivamente. ¿Cómo ves ese panorama de la intervención humana en cuanto a desarrollar el intelecto musical? Tengo yo una perspectiva un poco distinta porque personalmente he recibido muchas canciones de mis sueños. Eh, Hay muchos ejemplos de artistas que han creado discos enteros de canciones que recibieron durante su sueño. Así que eso puede implicar que Dios está detrás, eh, inspirándonos y Ujú, dándonos esas ideas. Y también podemos pensar en ejemplos bíblicos como Noé o no recuerdo el nombre del muchacho que creó el primer Jubal, tabernáculo. Bueno, Jubal. Así es. Se le conoce como el padre de los que hacen instrumentos de cuerda y de... de arpas Mm, y flautas. sí. Y si cuando vas leyendo esos versículos, Dios le está guiando, dándole instrucciones Ujú. muy específicas. Quién sabe, porque no está escrito específicamente, pero puede ser que Dios haya dado instrucciones a esas primeras personas que han creado el primer piano y tal. Ujú. Incluso en tu campo de medicina, muchísimos de los científicos eran creyentes y tenían sueños y ideas que provenían de Dios. Uno de los más grandes científicos en Estados Unidos, George Washington Carver, él inventó más de 200 cosas a Oh. base del cacahuete. Ujú. Ujú. Pero el único libro que tenía en su despacho era La Biblia. una Biblia. Sí. Eso es asombrante para mí, como creyente. Esa historia me encanta porque resulta que cuando leo esa historia, él pone todo en un espectro divino. Él dice, Sí, Dios dio el cacahuete Ujú. y a mí la capacidad de crear con el cacahuete más de 300 o 400 sí. recetas o cuestiones derivadas de ella. Entonces, allí es donde va mi pregunta. ¿El intelecto humano tiene entonces una influencia directa de algo divino
para producir cosas. Así es. Es decir, que el ser humano por su propia capacidad no puede producir nada. No. Y allí yo me puedo convencer cada día que inclusive el 21% de los premios Nobel pertenece a los judíos. Y hay un 60% de premios Nobel que dice ser cristiano. Entonces, Mm. creo que la influencia en muchos campos, tanto de la medicina, de la literatura, de la parte musical, viene por inspiración divina. Tiene una procedencia divina. Entonces, Por sí. ¿cómo nosotros podemos interpretar el lenguaje musical y llevarlo a la concepción de el propósito que Dios tiene con el hombre? Porque algo que me llama la atención en lo que dices es que muchas de las canciones y de las inspiraciones que ha recibido es por medio de sueños. Es decir, que Dios usa medios y uno de esos medios es el descanso humano a través de los sueños. Ujú. Yo creo en ello y lo veo en ti como una confirmación de que el intelecto se nutre por procedencia divina. Es decir, que puede ser un momento de descanso, un momento de meditar, puede venir la inspiración para crear. Claro. ¿Cómo ha sido en ti ese proceso creativo para desarrollar letras, para desarrollar canciones, para desarrollar melodías? Y algo que me gusta es que tu voz es multifacética, puedes hacer muchas voces, puedes tener un piano y ayudarnos, que hemos tenido algunos ensayos Ujú. para bodas, bueno, la boda La de mi famosa reina, boda. sí. Fue fantástico esos momentos, ver la versatilidad que tienes para crear. Entonces, ¿cómo puedes seguir desarrollando esa área? No tener inseguridades, porque ser músico es ser aventurero, querer explorar, intentar imitar sonidos para ir ampliando tu vocabulario musical. Y eso requiere, diría yo, una mentalidad de niño, porque los niños no tienen límites. Son muy divertidos, muy exploradores y yo creo que para ser un buen músico hay que mantener ese deseo de ir a por más y estudiar más cosas, ser curioso sobre otras culturas, porque por ejemplo en la música india tienen, yo creo, doble o triple la cantidad de tonos que tenemos en la música occidental, porque utilizan otro sistema. Y me imagino que en otras culturas también tienen otro sistema, otras teorías musicales y demás. Hay tanta información Mm. por explorar. Y un buen músico siempre está al tanto, siempre quiere estudiar más, formarse más. Ya, Bien. en mi Sí, opinión. no, no, la verdad que es muy interesante. Y otro punto a destacar sobre la música creo que es muy importante. Y en este caso, pues me dirijo a ti cuando digo que la música también tiene un carácter médico dentro de su esencia. Visto está que pues, se usa para múltiples formas de curación, ¿no? De toda la vida se ha usado, ¿cómo se llama? Bueno, se usa como medios curativos, ¿no? La gente para la ansiedad pues se pone música, Ujú. o el simple hecho de irte a ver una puesta del sol escuchando el sonido del mar o de una cascada, eso produce una tranquilidad dentro de uno, ¿no? Porque se establece esa armonía dentro de nosotros cuando intentamos de alguna forma ponernos en sintonía con la música que produce la naturaleza. Ya, bueno, existe la musicoterapia, ¿no? Que es Esa es la palabra. esa ciencia que se ha desarrollado, no una pseudociencia, una ciencia bastante firme y que a través de las melodías, los sonidos, los tipos de ritmo, inclusive la graduación de los decibeles y todo ese tipo de cosas, produce un efecto a través de las ondas cerebrales como tal. Están las ondas alfa, las ondas beta. Si tú pones en YouTube, pones ondas cerebrales, estimulación por medio de la música, te van a salir muchas ondas, muchas frecuencias y dependiendo del tipo de frecuencia, Ujú. esa frecuencia tiene una reacción
importante a nivel cerebral y más que todo es la estimulación de los neurotransmisores. Puede ser serotonina, puede ser dopamina, puede ser oxitocina, pueden ser muchas. Y estaba leyendo hace poco algo que me llamó la atención, que cuando escuchas una música por primera vez, el ritmo que inicia te engancha y produce un 19% más de serotonina, perdón, de dopamina que cuando escuchas tu música favorita. Es decir, que cuando ya tú escuchas tu música favorita, el cerebro ya la entiende, ya la precisa, inclusive la puede escuchar 200 veces, pero ya es por repetición y por costumbre. Ya no va a producir el mismo efecto que produce una canción cuando la escuchas por primera vez. Wow. Cuando escuchas una canción por primera vez, el cerebro se queda pegado a ello porque obviamente quiere más y es la dopamina diciendo, esto estimula mi relajación. Inclusive yo tengo algo que cuando salgo al trabajo trato de escuchar las mismas músicas de siempre, pero siempre interviniendo con una música nueva. Y eso hace que mi cerebro se descodifique de lo que ya para él es normal. Entonces, la idea de la neuroquímica y la música es que el cerebro siempre tiene que reestructurarse, por eso es que existe la neuroplasticidad, que es la readaptación o el reacomodamiento en todas las áreas, sea musical, sea intelectual, sea que estoy aprendiendo una nueva tarea. El cerebro siempre necesita el reacomodo, es decir, un reajuste. Y la música tiene un efecto muy importante a la hora de concentrarte, a la hora de estudiar, a la hora de ir a hacer las compras. Los centros comerciales tienen una música en frecuencia y en tonos y en todo que hace que la persona se mantenga allí. Y obviamente ellos quieren tenerte más tiempo allí para que llenes el carrito. Por desgracia. Entonces, la música tiene una influencia global en el espectro neurológico. Es decir, la readaptación y la música, cuando se estudia desde el punto de vista neuroquímico, es maravillosa, porque puedes tener música para dormir a bebés. Sí, además lo hablábamos el otro día, ¿no? Lo curioso que es el ser humano y la necesidad de la música, que el otro día cuando estuvimos allí en Trillo, que lo llaman el pueblo de las cascadas, hablábamos de qué curioso es, ¿no? Que los bebés muchas veces cuando lloran o cuando están incómodos tú les pones ruido blanco, o sea, un ruido que realmente tú puedes decir es que no es un ruido ni agradable, o sea, simplemente es un ruido sin más y se tranquilizan. Entonces, qué curioso es, ¿no? Que la necesidad que en sí trae el propio ser humano ya desde, pues, hablando de neonatos, Sí, es innato. que necesitan ese ruido blanco para estar tranquilos, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención, por eso te quería hacer esa pregunta, ¿no? Porque creo que la música, los ritmos, ya no simplemente la voz, sino cualquier sonido, ¿no? De hecho, hay una frase que se usa mucho en libros y en películas, ¿no? Que es el silbo apacible del viento, ¿no? Cosas tan simples que producen en el ser humano a nivel químico, a nivel neurológico, unas respuestas que es increíble, ¿no? A través de ellas podemos ver la perfección de Dios a la hora de la creación, ¿no? Y como decías antes, pues el ser humano tiene la capacidad de poder generar cosas nuevas a partir de algo ya creado. Entonces a mí me venía una pregunta a raíz de todo esto, ¿no? De realmente la creatividad musical es algo innato en el ser humano, es un don de Dios, o es algo que con el paso del tiempo podemos aprender, podemos asimilar, es un producto de la experiencia humana en el mundo. Yo creo que es ambas cosas. Siempre podemos poner el ejemplo de una persona autista que sobresale en la música y es como su cerebro tiene la capacidad de adaptarse y aprender ritmos muy avanzados muy rápidamente. Y una persona normal como yo tiene que formarse y entrenarse y cada persona tiene su ritmo. Hay personas que les da muy fácil aprender cosas y hay otras personas que les toma muchísimo más tiempo para aprender algo. Y yo creo que eso es un aspecto, pero el otro aspecto es los que reciben esa capacidad de crear cosas de la nada, que les viene directo de Dios. Yo he visto una compositora, ¿cómo se llama? Money Long, creo.
es muy reconocido por su habilidad de crear canciones completas en minutos. Ujú. Eso, a mi parecer, es algo divino, porque le vienen las ideas y puede transmitirlas en una forma completa en muy poco tiempo. Eso es asombrante. Yo creo que ejemplos así, es una mezcla de formación y ese plus divino. Es decir, que la música, cuando el ser humano la percibe, tiene la capacidad de desarrollarla en el tiempo. Por eso es que los ritmos, ponle ahí un ritmo principal Mm, y ese ritmo va sufriendo transformaciones con el tiempo, ¿no? ujú, Me hace recordar el son cubano, que es un ritmo muy, muy caribeño. Y el son cubano luego se fue desarrollando en salsa, se fue desarrollando en muchos ritmos. Así el Ujú. reggaetón, luego claro. en Puerto Rico y todas las derivaciones del reggaetón. Este ritmo de Jamaica, ¿cómo que se llamaba? Reggae. El El reggae reggae. como tal, pero el Ujú. gran exponente del reggae, ¿cómo era que se llamaba este hombre? Bob Bob Marley. Marley. Sí. Bob Marley, sí, Bob Marley. exactamente. Y es que la inspiración de este hombre, cuando vi su película, alguien estaba leyendo sobre Éxodos como tal, y él dijo, le Ujú, voy a poner a mi disco Exodus. Y se volvió tan famoso Éxodo, Ujú. y fue por una inspiración bíblica, o sea, nace de allí, me recuerda de los cacahuetes como tal. Es decir, que la Biblia en sí misma tiene la capacidad también de inspirar muchas letras. La Biblia está llena de poesía y todo esto. ujú, Pero me llama la atención es que David, el gran rey de Israel, fue un hombre conocido por ser creador de instrumentos musicales, por tener una voz maravillosa y tocar un instrumento que se dice que era la lira, ¿no? Un instrumento que era como una una arpa. pequeña arpa Arpa. de 10 cuerdas, pero era para tocarle a Saúl cuando era atormentado Ujú. por espíritus, y así lo narra el Ujú. texto sagrado. Entonces, ¿cómo has visto tú, y ya para cerrar este primer capítulo, la influencia de lo espiritual, lo metafísico, lo intangible en cuanto a la música? Lo increíble de la música es su capacidad de transportarte psicológicamente a otra dimensión más allá de tus problemas. Es una distracción, una buena Ujú. distracción. Si conlleva letras y mensajes positivos, es otra historia, otra historia. Sí. Pero se nota cuando uno asiste a un concierto, por ejemplo, puedes entrar allí muy pesado, muy deprimido, lo que Ujú. sea, pero durante el concierto y cuando salga del salón de concierto, no estás consciente de lo que estabas viviendo antes de llegar allí. Es casi imposible. Es Ujú. que la música te distrae completamente. Y para mí es algo divino. Em, Estás experimentando algo divino. Y eso te permite enfocarte en ese acto, en ese espacio creativo, en vez de pensar en tus problemas. Qué interesante, ¿no? Y en tu experiencia de ser políglota, tengo entendido que hablas, obviamente, tu idioma nativo como americano, inglés, Ujú. hablas español, que te entendemos perfectamente, alemán, francés, ¿y cuál es el otro? Creyol. Creo, Creyol haitiano, más o menos, haitiano. sí. Ya, fíjate tú que tienes 5 expresiones lingüísticas totalmente diferentes. ¿Sientes la música en todos estos idiomas de manera similar, o tienes una sensación cerebral diferente si cantas en español, si cantas en inglés, si cantas en alemán? ¿Cómo lo precisas? Es una buena pregunta. Ahora, como voy desarrollando más y más los otros idiomas no nativos, mm, estoy en un proceso de trans, ¿cómo diría? Eh, ¿Transición o mm, Estoy intentando de
expresarme de la misma manera en cada idioma a través de la música. Al principio tenía todo muy cuadriculado. Español en su rincón, francés en su rincón, alemán en su rincón, em, en cuanto a la música. Pero ahora estoy intentando como cohesionar todo. Em, no en cuanto a cómo la canto, sino en cuanto a cómo me expreso a nivel... ¿Cómo la sientes? Sí, cómo Sí. la siento. Ya. Qué bien. Bueno, pues la verdad que es un tema muy interesante. Podríamos alargar y estar aquí hablando todo el día de la música, pero bueno, la verdad que bueno, nos quedan todavía capítulos por delante para poder seguir destripando este tema. Y bueno, esperamos que os haya gustado, que hayáis podido sentiros identificados, que os haya bendecido de alguna manera. Y bueno, pues si has llegado hasta aquí, te invitamos a que escuches el resto de episodios, a que le des me gusta, a que nos sigas, a que te suscribas y que puedas, pues dentro de lo posible, participar con nosotros en este proyecto. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, que tengáis buena semana y hasta pronto.